Antes de que el fuego se alzara otra vez en los valles y quebradas del sur, antes de que los fuertes ardieran y los caminos quedaran cubiertos de cuerpos y ceniza, hubo un tiempo de silencio tenso. No de paz verdadera, sino de espera. Durante años, en las tierras al sur del gran río Biobío, los españoles creyeron que la guerra había sido domada, que los naturales estaban cansados, quebrados por décadas de sangre y hierro. Pensaron que la tierra había sido sometida. Se equivocaron. La memoria de la guerra nunca había abandonado a los habitantes de la Araucanía. Vivía en los relatos junto al fogón, en los nombres de los antepasados caídos, en los lugares donde aún se recordaban antiguas emboscadas y batallas. Desde la destrucción de las ciudades del sur a fines del siglo anterior, los españoles habían levantado una nueva frontera de fuertes y guarniciones, confiados en que la vigilancia constante y los castigos ejemplares mantendrían el orden. Pero el orden impuesto por la espada nunca echó raíces profundas en aquella tierra. Durante la primera mitad del siglo XVII, la frontera era un territorio de tensión permanente. Los fuertes españoles, Arauco, Nacimiento, Santa Juana, Tucapel, se alzaban como islas de madera y tierra en medio de un mundo que no les pertenecía. Desde ellos partían malocas, castigos, expediciones punitivas que buscaban imponer obediencia. A cambio, recibían ataques esporádicos, robos de ganado, desapariciones de soldados. Era una guerra sin tregua declarada, una herida abierta que jamás cerró. Los abusos se acumularon con los años. Las encomiendas exigían tributo y trabajo forzado. Los corregidores castigaban sin medida. Los cautivos eran tomados como botín, y muchos jamás regresaban a sus hogares. Cada injusticia era observada, recordada, transmitida. La paciencia se agotaba lentamente, como una brasa que parece apagada, pero que sigue ardiendo bajo la ceniza. En 1654, una noticia recorrió los Lof y Rehué del sur como un presagio oscuro. Una gran expedición española se preparaba para castigar a los rebeldes, reforzar los fuertes y asegurar definitivamente la frontera. Aquello no fue interpretado como una amenaza nueva, sino como la confirmación de lo inevitable. Si la guerra nunca había terminado, entonces era hora de llevarla de nuevo hasta sus últimas consecuencias. Los jefes de guerra comenzaron a reunirse en secreto, no en grandes concentraciones que pudieran ser descubiertas, sino en encuentros discretos, lejos de los caminos vigilados. Mensajeros cruzaron ríos y montes, llevando palabras medidas, acuerdos silenciosos. No se trataba de un alzamiento aislado, sino de algo mayor, una rebelión general, pensada con cuidado, aguardando el momento justo. La estrategia no era desconocida. Ya antes, en tiempos antiguos, los pueblos del sur habían aprendido que el golpe debía ser rápido, coordinado y devastador. No bastaba con atacar un fuerte, había que encender toda la frontera a la vez, cortar los caminos, aislar a las guarniciones, sembrar el miedo en cada puesto avanzado. La guerra debía volver a ser total. A comienzos de 1655, las señales eran claras para quienes sabían leerlas. El ganado desaparecía de los alrededores de los fuertes. Los caminos se volvían inseguros. Los mensajeros españoles dejaban de regresar. Los veteranos de la frontera, aquellos que habían sobrevivido a décadas de lucha, comenzaron a inquietarse. Algo se estaba gestando en la profundidad de los bosques y valles. Los españoles, sin embargo, confiaban en su aparente superioridad. Creían que los naturales carecían de unidad, que las divisiones internas impedirían un levantamiento general. Pensaban que el cansancio había hecho mella definitiva. Esa confianza sería uno de sus errores más graves. La rebelión no nació de un solo hecho, sino de una acumulación de agravios. Fue el resultado de generaciones enteras, viviendo bajo la amenaza constante, de acuerdos rotos, de promesas incumplidas. Cuando finalmente se decidió alzarse, no fue un acto impulsivo, sino una resolución tomada con plena conciencia de sus consecuencias. Sabían que la respuesta sería brutal. Aún así, avanzaron. En los primeros meses de 1655, el sur comenzó a arder. No de inmediato, no con un estallido visible para todos, sino con una serie de golpes precisos, calculados,
que anunciaban el regreso de una guerra que muchos creían enterrada. Era el último gran rugido de la Araucanía, y aún estaba lejos de mostrar toda su fuerza. En la siguiente parte, el fuego se desatará sin contención. Los fuertes caerán, la frontera se quebrará, y el Reino de Chile enfrentará una de las crisis más graves de toda su historia. Cuando el primer golpe cayó, no lo hizo con estruendo inmediato, sino con una precisión inquietante. Los fuertes del sur comenzaron a perder contacto entre sí. Los caminos que unían una guarnición con otra se volvieron inseguros. Los mensajeros desaparecían en los bosques. Los convoyes de abastecimiento no regresaban. La frontera, sostenida por una frágil red de comunicación y vigilancia, empezaba a deshacerse como cuerda vieja bajo la lluvia. El alzamiento estalló con fuerza en los primeros meses de 1655. No fue una rebelión localizada, sino una serie de ataques coordinados que se extendieron desde los alrededores de Arauco hasta las cercanías de Nacimiento y Santa Juana. Los guerreros surgían de la espesura, golpeaban con rapidez y se replegaban antes de que pudiera organizarse una respuesta. Cada ataque debilitaba la moral de las guarniciones. Cada incendio recordaba que la tierra seguía siendo hostil. Uno a uno, los fuertes comenzaron a quedar aislados. Las estancias cercanas fueron arrasadas, el ganado arreado hacia el interior, los campos abandonados. Los colonos huyeron hacia el norte buscando refugio tras los muros de las ciudades, llevando consigo relatos de horror que se propagaron como el miedo mismo. El Reino de Chile, acostumbrado a una guerra constante pero controlada, enfrentaba ahora una tormenta que amenazaba con desbordarlo todo. En el corazón de la rebelión estaba el conocimiento del terreno, los caminos ocultos, los vados de los ríos, las quebradas donde una columna armada podía desaparecer sin dejar rastro. Los españoles, entrenados para la guerra abierta, se veían forzados a combatir en un escenario que no dominaban. Cada avance era una emboscada posible, cada retirada, una persecución mortal. El fuerte de Nacimiento fue uno de los primeros en sentir la presión directa. Rodeado, hostigado día y noche, sus defensores apenas podían salir a buscar agua o leña sin exponerse a una muerte segura. Las flechas y lanzas caían desde la distancia. Los gritos resonaban en la noche, privando de descanso a los sitiados. No se trataba solo de vencerlos por la fuerza, sino de quebrar su espíritu. Santa Juana y Tucapel enfrentaron situaciones similares. Las defensas, pensadas para resistir ataques breves, no estaban preparadas para un asedio constante, prolongado, sin posibilidad de auxilio rápido. Las municiones comenzaron a escasear. Los alimentos se racionaron. La enfermedad hizo su aparición entre soldados y pobladores. Cada día que pasaba debilitaba un poco más la resistencia. Mientras tanto, al sur del Biobío, la rebelión crecía. Nuevos grupos se sumaban al alzamiento, atraídos por el éxito inicial y por la convicción de que aquella era una oportunidad que no podía desperdiciarse. Las antiguas divisiones quedaron momentáneamente de lado. La guerra exigía unidad, y esa unidad, aunque frágil, fue suficiente para sacudir los cimientos del dominio español. Las autoridades del reino reaccionaron tarde y con dificultad. Desde Santiago se enviaron órdenes urgentes, llamados a reforzar la frontera, a organizar socorros. Pero la distancia era grande y el camino estaba lleno de peligros. Las tropas que marchaban al sur lo hacían con cautela extrema, sabiendo que cada bosque podía ocultar la muerte. Muchas no llegarían nunca a su destino. La rebelión de 1655 no solo fue una guerra de armas, sino también de símbolos. Cada fuerte atacado, cada estandarte derribado, era una señal clara de que el dominio español no era invencible. El miedo comenzó a cambiar de bando. Aquellos que durante años habían vivido bajo la amenaza constante ahora veían a sus antiguos opresores encerrados tras empalizadas, temerosos de salir. Los relatos de la época hablan de noches iluminadas por incendios, de columnas de humo elevándose sobre la frontera, visibles desde leguas de distancia. Hablan también de decisiones desesperadas, fuertes evacuados a toda prisa, armas abandonadas, documentos quemados para que no cayeran en manos enemigas. El sur del reino se desmoronaba. A medida que la rebelión avanzaba, quedaba claro que no se trataba de un simple estallido pasajero. Era una ofensiva pensada para durar, para desgastar, para obligar a una respuesta total.
El Reino de Chile enfrentaba una crisis que amenazaba con devolverlo a los días más oscuros de la guerra pasada. Pero la respuesta española no tardaría en llegar. Desde el norte se comenzaban a reunir fuerzas, y con ellas vendría una represalia dura, implacable. La guerra entraba en su fase más sangrienta. En la siguiente parte, la corona intentará recuperar el control a cualquier costo, y la Araucanía conocerá el peso de una guerra sin misericordia. La respuesta del reino no se hizo esperar por mucho más tiempo. Cuando las noticias de la frontera en llamas llegaron con claridad a Santiago, ya no cabía duda alguna. Lo que se vivía al sur del Biobío no era una revuelta menor, sino una guerra abierta que amenazaba con borrar décadas de esfuerzo español. La corona no podía permitirse otro colapso como el vivido medio siglo atrás. Esta vez, la orden fue clara: recuperar el control a cualquier precio. Desde el norte comenzaron a movilizarse tropas veteranas, hombres curtidos en años de servicio fronterizo, acompañados por milicias locales y contingentes auxiliares. Se reunieron armas, municiones, caballos y provisiones con urgencia. Los caminos hacia el sur volvieron a llenarse de soldados, pero ya no marchaban con confianza, sino con cautela. Cada legua recorrida era un riesgo, cada campamento nocturno una posible emboscada. La estrategia española buscó concentrarse en la defensa de los puntos clave. El Biobío debía mantenerse como línea firme, y los fuertes que aún resistían no podían caer. Sin embargo, para recuperar la iniciativa, era necesario castigar con dureza a los rebeldes, sembrar el temor y desarticular la coordinación que había hecho posible el alzamiento. Así comenzó una campaña de represalias que marcaría para siempre la memoria de la guerra. Las expediciones punitivas avanzaron tierra adentro, quemando rucas, destruyendo cementeras, arreando ganado y tomando cautivos. El objetivo no era solo militar, sino también psicológico: quebrar la voluntad de resistencia, forzar la dispersión, hacer imposible la subsistencia. La guerra se volvió más cruel, más despiadada, y la frontera se transformó en un territorio de devastación. Pero la respuesta no fue la sumisión esperada. Lejos de extinguir el alzamiento, la violencia avivó el resentimiento y reforzó la determinación de continuar la lucha. Los ataques se hicieron más audaces, más sangrientos. Las columnas españolas eran hostigadas sin descanso, obligadas a avanzar lentamente, siempre en formación defensiva, siempre mirando hacia los bosques que parecían observarlas en silencio. El combate dejó de ser frontal. La guerra se libraba en escaramuzas, emboscadas, golpes rápidos que desaparecían antes de que pudiera organizarse una persecución. La noche se convirtió en aliada del rebelde. La oscuridad ocultaba movimientos, confundía a los vigías, amplificaba el miedo. Muchos soldados comenzaron a hablar de un enemigo invisible, presente en todas partes y en ninguna. Los fuertes que aún resistían se convirtieron en refugios asediados. Dentro de sus empalizadas, la vida se reducía a la espera. Se racionaban los alimentos, se reparaban las defensas con lo que se tenía a mano, se atendía a los heridos con medios precarios. Afuera, la guerra continuaba sin descanso, recordándoles que no eran dueños de aquella tierra, sino huéspedes indeseados. La rebelión también tuvo un impacto profundo en la población civil. Los colonos del sur abandonaron estancias y aldeas, huyendo hacia el norte o refugiándose tras las murallas de las ciudades. Familias enteras lo perdieron todo. El miedo se extendió más allá de la frontera, llegando incluso a los valles centrales, donde se temía que la guerra pudiera avanzar aún más. Con el paso de los meses, el desgaste comenzó a hacerse sentir en ambos bandos. La guerra consumía recursos, hombres y tiempo. El Reino de Chile, aislado y pobre, luchaba por sostener un conflicto de gran escala. Los rebeldes, por su parte, enfrentaban la dificultad de mantener la coordinación y el abastecimiento en medio de una campaña prolongada y brutal. Aún así, la rebelión de 1655 no podía detenerse sin consecuencias. Para quienes la habían iniciado, retroceder significaba exponerse a castigos implacables. La guerra se había convertido en una cuestión de supervivencia. Cada combate, cada decisión, se tomaba con la conciencia de que no habría perdón fácil. Hacia fines del año, la balanza comenzaba a inclinarse lentamente. La presión constante,
La devastación sistemática y la llegada de refuerzos empezaron a erosionar la capacidad de resistencia. Sin embargo, el costo había sido enorme y el reino jamás volvería a mirar la frontera del mismo modo. En la siguiente y última parte, veremos cómo terminó la rebelión, qué precio se pagó por sofocarla y por qué este levantamiento quedó grabado como el último gran rugido de la Araucanía. Cuando el año de 1655 comenzó a extinguirse, la guerra en la frontera ya había cobrado un precio que nadie podía ignorar. La rebelión no había sido un estallido fugaz ni una tormenta pasajera, sino una sacudida profunda que expuso, una vez más, la fragilidad del dominio español en el extremo sur del reino. Aunque la corona logró contener el alzamiento, la victoria estuvo lejos de ser completa o definitiva. Las campañas de castigo continuaron durante meses. Las tropas avanzaron con mayor cautela, asegurando cada paso, levantando nuevas defensas y reforzando las antiguas. El objetivo era impedir que la rebelión volviera a encenderse con la misma fuerza. Para ello, se recurrió a una vigilancia constante y a una política de represión dura, que buscaba no solo someter, sino también disuadir cualquier intento futuro de levantamiento general. Muchos de los jefes del alzamiento murieron en combate o fueron capturados y ejecutados. Otros se internaron en regiones más apartadas, alejándose de los caminos principales y de los fuertes españoles. La guerra abierta comenzó a dar paso a una resistencia más dispersa, menos visible, pero no por ello extinguida. La frontera volvió a una tensa calma, similar a la que había precedido al estallido de la rebelión, aunque ahora cargada de un resentimiento aún más profundo. El reino de Chile salió profundamente marcado por estos acontecimientos. Las pérdidas humanas fueron graves, tanto entre soldados como entre colonos. Las estancias destruidas, el ganado perdido y los caminos inseguros afectaron la economía durante años. Santiago comprendió que el sur no podía ser gobernado como cualquier otra provincia del imperio. La guerra en la Araucanía tenía reglas propias, dictadas por la tierra y por quienes la conocían desde antiguo. Como consecuencia directa del levantamiento, las autoridades comenzaron a replantear su estrategia. Se reforzó la línea del Biobío como frontera efectiva, aceptando, aunque sin admitirlo abiertamente, que el control absoluto del territorio al sur era imposible. La guerra ofensiva fue dando paso, lentamente, a una política más defensiva, centrada en la contención antes que en la conquista total. Sin embargo, para los pueblos del sur, la rebelión de 1655 no fue una derrota sin sentido. Aunque no lograron expulsar definitivamente a los españoles, demostraron que la resistencia seguía viva, que aún era posible coordinar un alzamiento general y poner en jaque al reino entero. El mensaje fue claro: la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Los relatos de aquellos años quedaron grabados en la memoria colectiva. Se hablaría durante generaciones de los fuertes sitiados, de los caminos cerrados, de los incendios visibles desde grandes distancias. También se recordaría la dureza de la represalia, el sufrimiento de los civiles y la devastación que siguió al levantamiento. La rebelión de 1655 se convirtió así en una advertencia permanente para ambos bandos. Para los españoles, fue la prueba definitiva de que la frontera del sur nunca sería un espacio seguro ni completamente dominado. Para los habitantes de la Araucanía, fue la confirmación de que la resistencia, aunque costosa, seguía siendo posible. Ninguna de las dos partes salió indemne, y ambas comprendieron que el equilibrio de fuerzas seguiría siendo inestable. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones crecerían en esa frontera marcada por la guerra. Los acuerdos, parlamentos y treguas vendrían después, pero siempre bajo la sombra de lo ocurrido. Cada negociación futura estaría influida por la memoria de levantamientos como el de 1655, cuando la tierra misma pareció alzarse contra quienes pretendían someterla. Así terminó la rebelión, no con una paz verdadera, sino con un silencio cargado de tensión. Un silencio que ocultaba heridas abiertas y rencores no resueltos. El último gran rugido de la Araucanía no fue un final, sino un recordatorio. Mientras existiera la frontera, la guerra seguiría latente, y aunque las llamas se apagaron, la memoria del alzamiento permaneció, como una advertencia escrita en la historia del sur de Chile, recordando que aquella tierra jamás fue conquistada sin resistencia.